La Federación Galáctica tiene una lista negra. 32 planetas donde la vida es una sentencia de muerte. Los llaman mundos de la muerte, lugares donde la gravedad te aplasta o el clima te devora. Pero cuando la Asociación de Propietarios convirtió mi vida en un infierno burocrático tras la muerte de mi esposa, entendí algo que los alienígenas no saben. Los humanos no huimos del peligro. Buscamos un lugar donde el dolor sea honesto. Ellos etiquetaron esos mundos como el fin. Nosotros los llamamos libertad. Esta es la historia de cómo perdí mi hogar en el paraíso para encontrar mi alma en el infierno. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La carta no decía lo siento. No decía nuestras condolencias por la pérdida de Clara. Lo primero que vi, apenas 3 días después de dejar a mi esposa bajo 2 metros de tierra, fue un sello rojo que decía, incumplimiento de grado 13. Para la Asociación de Propietarios de Altos de la Galaxia, mi dolor no era una tragedia humana, era una infracción estética. Me quedé parado en el porche, con el aire frío de la mañana calándome los huesos, mirando como el jardín que Clara tanto había cuidado empezaba a mostrar las primeras señales de abandono. Una sola mala hierba. Eso fue todo lo que necesitaron esos desalmados para activar el protocolo de mundo de la muerte sobre mi propia casa. En el manual de la asociación, el grado 13 significaba que una propiedad era considerada un peligro para la plusvalía del vecindario, una zona que debía ser saneada o eliminada. Me senté en el sofá, el mismo donde Clara solía leerle cuentos a Lucas, y sentí que las paredes se me echaban encima. La casa olía a ella, a ese perfume de jazmín que ya nunca volvería a comprar, pero afuera, el mundo seguía girando con una crueldad mecánica. Lucas, que apenas tiene 7 años, bajó las escaleras arrastrando su manta, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, ¿van a quitarnos la casa?», me preguntó con una vocecita que me partió el alma en dos. No supe qué responderle. No podía decirle que Elena Varga, la presidenta de la Junta, se paseaba por la calle en su coche eléctrico como si fuera una inspectora de una federación alienígena, anotando cada una de nuestras debilidades en su tableta brillante. Para ella, éramos una estadística que estaba bajando el valor de la zona. Esa tarde, salí a intentar arrancar las flores secas, pero mis manos no respondían. Cada vez que tocaba la tierra, recordaba a Clara riendo, con las mejillas manchadas de barro. Me senté en el suelo y simplemente me quebré. Estaba allí, llorando como un niño, cuando escuché el motor silencioso de Elena deteniéndose frente a mi entrada. No se bajó. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo justo para que su voz gélida saliera. Mateo, el luto tiene un límite reglamentario de 72 horas para las áreas visibles. Tu jardín está afectando la moral del vecindario. Si para mañana no está impecable, escalaremos al protocolo de desahucio por degradación ambiental. La miré y, por un momento, no vi a una vecina. Vi a un ser de otro planeta, alguien que no entendía lo que era el amor, la pérdida o el simple cansancio de seguir vivo. La rabia empezó a suplantar al dolor. Era una rabia sorda, de esas que se te instalan en el estómago y te calientan la sangre. Entré en casa y vi a Sofía, mi hija de 15 años, mirando por la ventana con un odio profundo hacia el coche de Elena que se alejaba. «Papá, dicen que este es un mundo de la muerte ahora», dijo ella, señalando un foro del vecindario en su móvil. Resulta que los vecinos habían empezado a usar ese término, mundo de la muerte, para referirse a cualquier casa que cayera en el grado 13. Era una broma cruel, una forma de decir que éramos parias, que nuestra presencia era tóxica. Nos habían etiquetado como algo que no pertenecía a su utopía de césped cortado milimétricamente y sonrisas de plástico. Esa noche, mientras los niños dormían, me puse a investigar sobre esa etiqueta. Encontré que, en los archivos de la Federación Galáctica, como le gustaba llamarse a la administración central de las urbanizaciones de lujo, existían realmente 32 planetas clasificados como inhabitables.
Lugares donde la naturaleza era tan agresiva que la civilización había tirado la toalla. Y ahí fue cuando la idea empezó a germinar en mi cabeza. Si Elena y su junta pensaban que vivir conmigo era como vivir en un mundo de la muerte, les daría exactamente lo que querían. Si ellos querían una guerra de resistencia, no tenían idea de lo que un humano es capaz de hacer cuando ya no tiene nada que perder. Miré la foto de Clara en la mesilla. Parecía sonreírme, dándome ese permiso silencioso que siempre me daba cuando yo iba a hacer alguna locura. La asociación creía que el grado 13 era un castigo para hacerme huir, para que vendiera barato y me fuera a un apartamento gris en la ciudad. No entendían que a los humanos nos encanta el caos cuando es lo único que nos queda. Si mi casa iba a ser etiquetada como un mundo de la muerte, yo me encargaría de que fuera el lugar más hostil, peligroso y rebelde de la galaxia para ellos, pero el único refugio real para mis hijos. Mañana empezaría la verdadera transformación. No iba a limpiar el jardín. Iba a plantar cosas que ellos nunca habían visto. Iba a convertir mi propiedad en una fortaleza de desobediencia. Elena creía que tenía el control porque seguía un manual, pero yo tenía algo que ella nunca tendría: la necesidad de sanar a través del fuego de la venganza. La galaxia nos había etiquetado, y ahora nosotros íbamos a solicitar nuestra inmigración oficial al conflicto. Agárrate fuerte, Clara, susurré, mientras cerraba el manual de la asociación y lo lanzaba a la chimenea. Porque vamos a hacer que este paraíso arda de la forma más hermosa posible. La pila de sobres amarillos sobre la mesa de la entrada parecía un monumento a la crueldad burocrática. Cada uno de ellos representaba un mordisco a mis ahorros, un ataque directo a la estabilidad que intentaba mantener para mis hijos. Protocolo de extracción, así lo llamaban en los pasillos de la administración, un término clínico y frío, como si yo fuera un diente podrido que debían arrancar para que la sonrisa de la comunidad volviera a ser perfecta. No eran solo multas, eran recordatorios constantes de que, para la asociación, yo ya no era un vecino, sino una anomalía biológica que debía ser eliminada. Esa mañana, el café me supo a ceniza. Miré por la ventana y vi a Ricardo, el jefe de mantenimiento y mano derecha de Elena, midiendo con un micrómetro el grosor de los bordes de mi entrada. No es broma. El tipo estaba de rodillas, con su uniforme impecable, buscando una micra de desviación para justificar otra sanción. Me sentí como uno de esos organismos que los científicos estudian en los mundos de la muerte, esos que sobreviven en condiciones imposibles mientras el resto del universo se pregunta cuándo van a morir de una vez. La diferencia es que yo no planeaba morirme. Planeaba volverme venenoso. Papá, ¿por qué ese señor está midiendo el suelo?, preguntó Lucas, acercándose con su tazón de cereales. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad brillante de la infancia, ahora tenían esa sombra de alerta constante que tienen los animales acorralados. Está buscando tesoros, campeón, mentí, aunque la bilis me subía por la garganta. Pero no va a encontrar nada porque nosotros somos más listos. Sofía dice que nos quieren echar porque somos pobres, soltó el niño, y el silencio que siguió fue tan pesado que casi pude oír el latido de mi propio corazón. Sofía entró en la cocina en ese momento, con las ojeras marcadas y esa actitud defensiva que se había convertido en su armadura. No era que fuéramos pobres, era que el grado 13 incluía tasas de mantenimiento extraordinario que solo se aplicaban a las propiedades bajo observación. Era un sistema diseñado para vaciarte la cuenta bancaria antes de que pudieras siquiera contratar a un abogado. Estaban asfixiándonos financieramente, cortando el oxígeno de nuestra vida diaria con la precisión de un verdugo que sabe exactamente cuánto tiempo le toma a un hombre rendirse. He mirado las cuentas, papá, dijo Sofía, dejando su móvil sobre la mesa. Con las multas de esta semana y el recargo por impacto visual negativo, no nos llega para el campamento de Lucas. Ni para arreglar la caldera si se rompe. Lo sé, Sophie. Lo sé, susurré, frotándome la cara con las manos. Me sentía viejo, agotado, como si estuviera cargando con el peso de toda la maldita urbanización sobre mis hombros. ¿Y qué vamos a hacer?
¿Esperar a que Elena nos ponga una multa por respirar demasiado fuerte? Su voz se quebró al final, y vi por un segundo a la niña asustada detrás de la adolescente rabiosa. Ese fue el momento en que algo dentro de mí terminó de romperse y se reensambló de una forma diferente. Ya no era solo dolor por Clara, era la chispa de la supervivencia pura. Salí al porche, justo cuando Ricardo se levantaba, anotando algo en su tableta con una sonrisita de suficiencia. Ricardo, llamé, intentando que mi voz no temblara. Mateo, tienes un desnivel de 0.5 milímetros en la junta de dilatación del cemento. Infracción de nivel 2 bajo el protocolo de extracción. Te llegará la notificación por mail, dijo sin siquiera mirarme, como si yo fuera un insecto interesante pero molesto. ¿Tanto os molesta que estemos aquí?, pregunté, acercándome hasta que pude oler su perfume caro y aséptico. No nos molesta, Mateo, respondió, girándose por fin con esos ojos vacíos de quien solo sigue órdenes. Simplemente no encajáis. Altos de la Galaxia es un ecosistema equilibrado. Tu situación introduce caos. Y el caos es contagioso. Elena solo quiere proteger al resto de la especie de la degradación. Proteger a la especie. Usaba el mismo lenguaje que los informes sobre los 32 mundos de la muerte. Para la galaxia, esos planetas eran focos de caos que debían ser aislados para que la civilización no se contaminara. Me di cuenta de que para ellos, yo era el virus. Y Elena era el sistema inmunológico intentando expulsarme. Me di la vuelta sin decir nada más, pero mientras caminaba de regreso a la casa, empecé a pensar en esos planetas. Mundos donde la atmósfera es ácida, donde las plantas tienen espinas que disparan veneno y donde nada que sea civilizado puede durar más de una hora. Si la asociación quería que mi casa fuera un mundo de la muerte, yo iba a darles la experiencia completa. No iba a suplicar, no iba a pedir préstamos para pagar multas absurdas. Iba a usar ese caos que tanto les aterraba. Empecé a rebuscar en el garaje, entre las cajas de Clara, y encontré sus viejos libros de botánica extrema y sus apuntes sobre especies invasoras que la asociación siempre le había prohibido plantar. Ella siempre decía que la naturaleza más fuerte es la que nadie quiere en su jardín porque no se puede controlar. Esa noche, el drama familiar alcanzó un nuevo nivel de tensión emocional. Sofía me encontró en el salón, rodeado de mapas de la urbanización y los estatutos de la asociación. «¿Vas a pelear, verdad?», me preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo. «No solo voy a pelear, Sophie», le dije, mirándola a los ojos con una resolución que no había tenido en meses. «Voy a hacer que este lugar sea tan hostil para ellos como lo ha sido para nosotros. Si nos han etiquetado como un peligro, vamos a demostrarles por qué los humanos somos la única especie que solicita vivir en los mundos de los que todos los demás huyen». El protocolo de extracción estaba en marcha, pero lo que Elena y su junta no sabían era que, al intentar sacarme de mi hogar, me habían quitado el miedo a perderlo. Y un hombre sin miedo es lo más parecido a un desastre natural que existe. Mañana, la asociación recibiría su primera dosis de inmigración humana a su mundo perfecto. Iba a convertir mi jardín en una zona de guerra biológica que ningún micrómetro podría medir. Mis ojos ardían como si alguien les hubiera echado arena. Había pasado toda la noche frente a la pantalla del ordenador, navegando por los archivos prohibidos de la Federación Galáctica que Sofía había logrado filtrar. Eran informes clasificados sobre los 32 mundos de la muerte. Lugares con nombres que sonaban a pesadilla. Krakatoa 2, Viperis, Silencio 9. Planetas donde la presión atmosférica te aplastaba los pulmones o donde la fauna local consideraba el acero como un aperitivo. Para el resto de la galaxia, estos sitios eran el error de la creación, manchas en el mapa estelar que debían evitarse a toda costa. Pero mientras leía las descripciones de las especies que sobrevivían allí, criaturas con piel de escamas, plantas que se alimentaban de rayos, seres que prosperaban en el caos absoluto, sentí una conexión extraña. No eran monstruos, eran supervivientes, como nosotros.
Papá, llevas horas ahí. Vete a dormir, te va a dar algo. La voz de Sofía me sacó de mi trance. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con una manta sobre los hombros y cara de pocos amigos. Sophie, mira esto, le dije, señalando una gráfica de colonización. La Federación gasta millones en mantener a la gente alejada de estos mundos. Dicen que es por nuestra seguridad, pero la verdad es que no pueden controlarlos. En un mundo de la muerte, no hay reglas de asociación, no hay paletas de colores neutros, no hay gente como Elena Varga midiendo el césped. Solo hay vida, cruda y salvaje. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, preguntó ella, acercándose con curiosidad. Nosotros vivimos en Altos de la Galaxia, el lugar más aburrido y controlado del universo. Aquí te ponen una multa si estornudas más fuerte de lo permitido. Exacto. Y por eso nos están matando. Me levanté, sintiendo un crujido en la espalda. Ellos nos etiquetaron. Dijeron que nuestra casa es un foco de degradación, un grado 13. Nos han puesto en su propia lista negra. Así que he tomado una decisión. Si quieren que vivamos en un mundo de la muerte, vamos a solicitar la inmigración oficial. Pero no nos vamos a ir a otro planeta. Sophie, vamos a traer el mundo de la muerte aquí. Sofía me miró como si me hubiera vuelto completamente loco. Y quizá tenía razón. El dolor por la muerte de Clara me había dejado un vacío que solo podía llenarse con una resolución extrema. No quería irme de la casa que construí con ella, pero tampoco iba a permitir que me echaran como a un perro apaleado. Quería que Elena y su junta sintieran lo que es vivir en un lugar donde las reglas de los hombres no valen nada. Quería que vieran que los humanos podemos amar lo que ellos consideran un castigo. La mañana siguiente fue el momento del primer enfrentamiento real. Elena no envió a Ricardo esta vez. Vino ella misma, caminando con sus tacones de diseñador que hacían un clac-clac rítmico sobre mi entrada, un sonido que se sentía como una cuenta atrás. Llevaba en la mano una carpeta azul, el aviso final de desahucio administrativo. Según ella, mi falta de cooperación emocional y estética había alcanzado un punto de no retorno. Mateo, esto se acabó, dijo, sin siquiera un buenos días. La Junta ha votado unánimemente para rescindir tu contrato de propiedad. Tienes 30 días para desalojar. La comunidad no puede permitirse tener un mundo de la muerte en pleno centro. Es una cuestión de higiene social. ¿Higiene social, Elena? Me reí, una risa seca y amarga que la hizo retroceder un paso. Qué palabras tan bonitas para decir que nos tienes asco porque no sonreímos cuando tú quieres. No me hables así, espetó ella, recuperando la compostura. Eres un elemento disruptivo. Este vecindario es un paraíso, y tú eres la serpiente. Pues prepárate, Elena, dije, acercándome tanto que pude ver el pánico cruzando sus ojos por un segundo. Porque según el registro galáctico, una vez que una propiedad entra en grado 13, el dueño tiene derecho a declarar su hogar como reserva de biodiversidad extrema. Y eso significa que vuestras leyes de asociación ya no valen nada. A partir de hoy, esta casa se rige por las leyes de los 32 mundos. Le arrebaté la carpeta azul de la mano y, con un movimiento lento, la dejé caer al suelo. Luego, delante de su cara de asombro, saqué un sobre que yo mismo había preparado. Era mi solicitud de inmigración a la lista negra. En realidad, era un truco legal, una laguna en los estatutos que Clara había mencionado una vez. Si declarabas tu propiedad como zona de estudio biológico, la asociación no podía intervenir durante el proceso de evaluación, que podía durar años. ¿Qué mierda es esto?, soltó ella, perdiendo por fin su lenguaje refinado. Es nuestra libertad, respondí. Y es tu peor pesadilla. Vete de mi propiedad, Elena. A partir de ahora, cualquier incursión de la asociación será considerada una violación de un ecosistema protegido. Y créeme, no vas a querer saber qué tipo de especies voy a empezar a cultivar aquí. Elena se dio la vuelta echando chispas,
con sus tacones tropezando en la misma grieta del cemento que Ricardo había medido el día anterior. La victoria fue pequeña, pero se sintió como el primer soplo de aire fresco en meses. Entré en casa y encontré a Lucas mirándome desde la escalera. «Papá, ¿de verdad vamos a vivir en un mundo de la muerte?», preguntó, con una mezcla de miedo y emoción. «Sí, campeón. Pero no te preocupes. Los humanos somos expertos en convertir los infiernos en hogares. Vamos a enseñarle a esta gente de qué estamos hechos». Sofía se acercó y me puso una mano en el hombro. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía enfadada. Había una chispa de orgullo en sus ojos. Sabía que esto iba a ser duro, que la asociación iba a atacarnos con todo lo que tuvieran, pero por fin teníamos un refugio. No era un refugio de paz, sino de guerra, pero era nuestro. El grado 13 ya no era un castigo que nos imponían. Era la bandera bajo la cual íbamos a luchar. La sanación había empezado, y no venía del perdón, sino de la resistencia más absoluta. Joder, por fin, pensé, mientras veía cómo la furgoneta de mantenimiento de la asociación pasaba de largo sin atreverse a mirar hacia mi jardín. La partida acababa de empezar. La mañana siguiente a mi declaración de guerra, el aire en el vecindario se sentía distinto, más denso, como si la realidad misma se estuviera tensando antes de romperse. No perdí el tiempo. Si iba a convertir mi hogar en un mundo de la muerte legalmente protegido, necesitaba que pareciera uno. Empecé por el jardín, pero no con la intención de arreglarlo, sino de transformarlo en una pesadilla botánica para cualquier inspector de la asociación. Fui a un vivero especializado en especies rústicas y compré todo lo que el manual de Elena consideraba agresivo. Planté hiedras trepadoras que crecen 5 centímetros al día, arbustos de espinas negras y unas flores extrañas que desprenden un olor dulzón y pesado que parece adormecer los sentidos. Para ellos, era un desastre. Para mí, era el primer paso de nuestro entrenamiento en el abismo. Lo más sorprendente fue ver cómo Lucas y Sofía se adaptaron a este nuevo caos. Les expliqué que a partir de ahora, nuestra casa era como Viperis, uno de esos planetas de la lista negra donde cada rincón tiene un secreto. A Lucas le di un walkie-talkie y lo nombré oficial de reconocimiento. Su misión era vigilar desde la ventana del ático cualquier movimiento de los carritos de golf de la asociación. El niño, que antes temblaba cuando oía un golpe en la puerta, ahora se movía por la casa con una determinación que me ponía los pelos de punta. Sofía, por su parte, instaló un sistema de cámaras térmicas y sensores de movimiento que había rescatado de piezas viejas del garaje. Estábamos creando nuestro propio ecosistema de vigilancia, devolviéndoles el golpe de la observación constante. Recuerdo una tarde en la que Elena intentó enviar a un equipo de paisajismo forzoso. Se presentaron con camiones, desbrozadoras y esa actitud de venimos a salvarte de ti mismo. Yo me paré en el límite de mi propiedad, con una carpeta llena de sellos legales que Sofía había ayudado a tramitar. Cuando el capataz intentó dar un paso hacia mi césped, Lucas gritó por el walkie-talkie, intruso en el sector alfa. Yo simplemente señalé un pequeño cartel que acababa de clavar en la tierra, zona de reintroducción biológica protegida. Les expliqué, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, que según la nueva ley que nos amparaba, cualquier intento de cortar una sola hoja de mis plantas sería tratado como un atentado contra un recurso científico federal. Se quedaron allí parados, con las máquinas encendidas, sin saber qué hacer, mientras Elena los observaba desde su coche con una cara de rabia que casi le hacía saltar las venas del cuello. Esa fue la primera vez que sentí lo que los alienígenas en los relatos de HFY llaman el placer del grado 13. Es una sensación extraña, casi adictiva. Es el momento en que dejas de tener miedo a las consecuencias porque ya estás viviendo en la peor de ellas. Empezamos a disfrutar de la tensión. Cenábamos con las luces bajas, escuchando el zumbido de los drones de la asociación que intentaban espiar por las ventanas, y nos reíamos de sus intentos patéticos por encontrarnos una falta.
Sofía incluso empezó a usar inhibidores de frecuencia caseros para que las cámaras de la calle dejaran de funcionar cada vez que salíamos a tirar la basura. Nos volvimos sombras, fantasmas en su paraíso de cristal, y por primera vez en meses, el dolor de la ausencia de Clara no era el único motor de nuestras vidas. Ahora teníamos la adrenalina de la resistencia. Pero el entrenamiento en el abismo no era solo externo. Dentro de casa, el drama familiar seguía latiendo. Una noche, Sofía me encontró sentado en el suelo del pasillo, mirando una mancha de humedad que la asociación me había prohibido arreglar hasta que pagara la tasa de inspección técnica. Me sentía agotado, con la duda de si estaba arrastrando a mis hijos a una locura sin retorno. Ella se sentó a mi lado y me pasó una lata de refresco fría. «Papá, sé lo que estás pensando», dijo con esa voz de mujer adulta que a veces me asustaba. «Crees que nos estás haciendo daño al convertir la casa en una trinchera. Pero la verdad es que es la primera vez que Lucas no tiene pesadillas con el funeral de mamá. Ahora sueña con ser un explorador en un mundo peligroso. Nos estás enseñando que no somos víctimas, somos el peligro». Esas palabras fueron como un bálsamo y un puñetazo al mismo tiempo. Entendí que los humanos no solicitamos inmigración a los mundos de la muerte porque seamos suicidas, sino porque necesitamos un entorno que sea tan fuerte como nuestro propio dolor. En altos de la galaxia, la tristeza era algo que debía ocultarse tras un seto bien recortado. En nuestro nuevo mundo, la tristeza era el combustible para construir algo que nadie pudiera romper. La sanación estaba ocurriendo de la forma más retorcida posible, a través del conflicto. Estábamos aprendiendo a ser una unidad de combate emocional, protegiéndonos unos a otros de la frialdad de una sociedad que nos quería fuera por el simple hecho de estar rotos. La asociación, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Elena empezó a jugar sucio. Una mañana, nos cortaron el agua alegando una fuga potencial no reportada en zona de grado 13. Fue un intento desesperado de hacernos rendir por sed y falta de higiene. Pero no conocían la terquedad humana. Lucas y yo pasamos el día recogiendo agua de lluvia con lonas en el jardín trasero, convirtiéndolo en un juego de supervivencia extrema. Sofía usó sus conocimientos para puentear un sistema de filtrado viejo que teníamos en el garaje. Cuando Ricardo pasó por delante de casa esa tarde, esperando vernos salir con las maletas, nos encontró a los tres en el porche, lavando el coche con cubos y riendo a carcajadas bajo una lluvia torrencial. Su cara de desconcierto fue el mejor pago que pude haber recibido. Esa noche, mientras cenábamos a la luz de las velas porque también esperábamos que nos cortaran la luz en cualquier momento, miré a mis hijos. Sus rostros estaban sucios, estaban cansados, pero sus ojos tenían un brillo que hacía tiempo que no veía. Estábamos en el grado 13, el nivel máximo de castigo, y por alguna razón, nos sentíamos más vivos que nunca. Estábamos preparados para el siguiente paso. La asociación creía que el aislamiento nos debilitaría, pero solo nos había dado tiempo para estudiar sus puntos débiles. Habíamos convertido nuestra debilidad en una fortaleza biológica y legal. El abismo ya no nos daba miedo. El abismo era nuestro hogar, y nosotros éramos sus depredadores más pacientes. La fase de entrenamiento había terminado. Era hora de pasar a la ofensiva. El aire dentro de la casa se había vuelto pesado, cargado con el aroma de esas flores extrañas que había plantado y el olor a humedad de las tuberías secas. Vivir en un mundo de la muerte no era solo una metáfora romántica de resistencia. Era un desgaste físico y mental que empezaba a pasar factura. Mis manos estaban llenas de cortes por trabajar con las plantas espinosas y mis ojos tenían ojeras que parecían tatuajes. Pero lo peor no era el cansancio, sino la duda que empezó a filtrarse por las grietas de nuestra unidad familiar. La sanación no es un camino recto, y esa tarde, el drama estalló en medio de la cocina, rodeados de garrafas de agua de lluvia y latas de conserva. Sofía estaba sentada a la mesa, mirando su móvil con una expresión de vacío que me asustó más que cualquier multa de Elena. En la pantalla se veían fotos de sus antiguos amigos en una fiesta en la piscina del club social,
a solo 3 calles de aquí. Risas, ropa limpia, luces brillantes y esa normalidad insultante que nosotros habíamos perdido. Ella levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Papá, ¿esto es lo que vamos a hacer para siempre?» Su voz era apenas un susurro quebrado. ¿Unos bichos raros viviendo entre espinas mientras el resto del mundo sigue adelante? No puedo más. Echo de menos tener agua caliente. Echo de menos que la gente no me mire como si tuviera la peste cuando voy al instituto. Sophie, estamos ganando, dije, tratando de sonar firme, aunque me temblaban las manos. Les estamos demostrando que no pueden rompernos. Pero ya estamos rotos. Papá, gritó, levantándose de golpe y tirando la silla. Mamá se ha ido. Y en lugar de llorarla en paz, estamos aquí jugando a los soldados contra una señora que odia las malas hierbas. No sé si esto es por mamá o porque te encanta odiar a Elena Varga. Me siento como una inmigrante en mi propio barrio, pidiendo permiso para existir. Se encerró en su cuarto y el golpe de la puerta retumbó en toda la casa, un sonido sordo que parecía el final de algo. Me quedé allí parado, sintiéndome el hombre más egoísta del mundo. ¿Había convertido el dolor de mis hijos en un arma para mi propia venganza? Miré a Lucas, que estaba sentado en un rincón con su walkie-talkie apagado. Me miraba con una sabiduría que ningún niño de su edad debería tener. Ella tiene razón, ¿verdad?, me preguntó. No supe qué decirle. Me senté en el suelo y tapé mi cara con las manos. En ese momento, el grado 13 no se sentía como una fortaleza, sino como una tumba que yo mismo había cavado para mi familia. Fue entonces cuando escuché el megáfono afuera. Era la voz de Elena, pero esta vez no sonaba agresiva, sino preocupada, con ese tono maternal falso que usan los depredadores cuando quieren que su presa baje la guardia. Salí al porche, con el corazón en la garganta. Elena estaba allí con 2 personas vestidas de traje, asistentes sociales. Mateo, esto ha llegado demasiado lejos, dijo ella a través del megáfono, para que todos los vecinos que se asomaban a sus ventanas escucharan. Entendemos que estás pasando por un brote psicótico debido al duelo. Mira cómo tienes a esos niños. Sin agua, en una selva insalubre. Estamos aquí para ofrecerte una salida humanitaria. Firma la entrega voluntaria de la propiedad y dejaremos que los niños se vayan con sus tíos mientras tú recibes la ayuda profesional que necesitas. Es una inmigración forzosa por tu propio bien. Sentí que el mundo se desvanecía. Era el golpe maestro de la asociación. No querían mis multas, querían mi cordura y a mis hijos. Pero justo cuando iba a abrir la boca para gritarles que se largaran, escuché la puerta de casa abrirse detrás de mí. Sofía salió, todavía con los ojos rojos, pero con la cabeza alta. Llevaba en la mano su ordenador portátil y una cámara de video. «Graba esto, Lucas», le gritó a su hermano, que apareció con su propia cámara de juguete que en realidad grababa. «Escúchenme bien todos». Sofía se puso frente a los asistentes sociales con una valentía que me dejó mudo. «No estamos aquí porque mi padre esté loco. Estamos aquí porque esta asociación ha cortado el agua a una familia en duelo y nos acosa cada hora del día por no seguir sus reglas estéticas. Lo que ven aquí», señaló el jardín salvaje, «no es suciedad, es nuestro derecho a no ser como ustedes. Si intentan llevarnos, lo haremos en directo para miles de personas. Verán cómo la perfecta urbanización de Altos de la Galaxia trata a los huérfanos». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso pálida, su máscara de preocupación empezando a resquebrajarse. Los asistentes sociales se miraron entre ellos, claramente incómodos al ver que no éramos una familia deshecha, sino una familia en pie de guerra. En ese momento, entendí la verdadera inmigración del desespero. No era huir del peligro, era aceptar que el peligro era nuestro nuevo hogar y que no íbamos a dejar que nadie nos rescatara de nuestra propia libertad. Sofía me miró y me dio la mano. El conflicto familiar no se había resuelto mágicamente,
pero el propósito compartido nos había vuelto a unir. Ella no quería agua caliente si el precio era rendirse ante los que nos despreciaban. Entramos en casa dejando a Elena gritando órdenes inútiles a sus acompañantes. Esa noche, por primera vez, no cenamos en silencio. Planeamos el contraataque legal definitivo. Ya no íbamos a defendernos de sus ataques. Íbamos a usar sus propias leyes de inmigración y sus estatutos de mundo de la muerte para demostrar que los que no pertenecían a este lugar eran ellos. Papá, dijo Sofía mientras revisaba unos documentos legales, he encontrado algo en los estatutos antiguos. Algo sobre la propiedad del suelo y los derechos minerales que Elena ha estado ocultando para sus propios negocios. Si ella quiere un desierto, se lo vamos a dar, pero de los que queman. Hagámoslo, respondí, sintiendo por fin que la venganza iba a ser tan satisfactoria como la justicia misma. Estábamos listos para la fase 6. La fachada de la asociación estaba a punto de colapsar, y nosotros íbamos a estar allí para verlo todo desde nuestra trinchera de espinas. El salón de actos de la urbanización olía a lo de siempre. Café caro, perfume de diseñador y ese aire acondicionado tan frío que parece diseñado para que nadie se sienta cómodo del todo. Era la junta anual, el momento en que los seres superiores de altos de la galaxia decidían quién era digno de seguir en el paraíso y quién debía ser expulsado al desierto del mundo exterior. Elena Varga presidía la mesa, impecable en su traje blanco, con esa sonrisa de plástico que usaba para ocultar que, por dentro, estaba rabiosa por no haber podido sacarnos todavía. Nosotros llegamos tarde a propósito. Entramos cuando el silencio era total, y el contraste fue un bofetón para todos. Ya no éramos los vecinos pijos y discretos que solíamos ser. Yo llevaba mi ropa de trabajo, manchada de la savia de mis plantas espinosas. Sofía vestía su sudadera de hacker y cargaba con su portátil como si fuera un arma. Y Lucas, el pequeño guerrero, llevaba su walkie-talkie colgado del cinturón, mirando a los asistentes con una desconfianza que les hacía apartar la vista. Éramos los inmigrantes del mundo de la muerte entrando en la embajada de los alienígenas. La gente empezó a cuchichear, algunos con asco, otros con ese miedo que tienes cuando ves algo que no comprendes. Mateo, me alegra que hayas decidido acompañarnos antes de tu desalojo definitivo, dijo Elena, amplificando su voz por los altavoces. Pero me temo que esta reunión es para propietarios en regla. Tu estatus de grado 13 te quita el derecho a voto. No vengo a votar, Elena, respondí, caminando por el pasillo central mientras el clac-clac de mis botas llenas de barro resonaba en la sala. Vengo a informaros de un pequeño error en vuestro sistema. Veréis, habéis estado tan obsesionados con etiquetar mi casa como un lugar inhabitable que os habéis olvidado de leer la letra pequeña de vuestro propio manual galáctico. Elena soltó una carcajada seca, mirando a sus compañeros de junta para buscar apoyo. Por favor, Mateo, no nos hagas perder el tiempo con tus delirios. El grado 13 es una sentencia final. Nadie sobrevive a ese protocolo, excepto los que deciden arruinarse. Es el castigo máximo para los que no cumplen. Ahí está vuestro error, intervino Sofía, abriendo su portátil y conectándolo por Bluetooth a la pantalla gigante de la sala sin pedir permiso. En un segundo, el logo de la asociación fue reemplazado por una maraña de documentos financieros y mapas de calor. No es un castigo. Para nosotros, los humanos, el grado 13 es una oportunidad. La pantalla mostró una serie de transferencias bancarias que hicieron que el color desapareciera del rostro de Elena. Sofía había seguido el rastro del dinero de las multas. No iban a un fondo de mantenimiento. Iban a una cuenta externa llamada Ecosistemas Varga SL. Resulta que Elena no quería limpiar el vecindario. Quería devaluar las casas de los que estábamos sufriendo, los puntos débiles, usando la etiqueta de mundo de la muerte para que vendiéramos por una miseria. Luego, su propia empresa compraría el suelo, limpiaría la zona con fondos de la comunidad y revendería por el triple. Eso es una calumnia, gritó Ricardo, el perro faldero de Elena, poniéndose de pie con la cara roja como un tomate. Seguridad,
Saquen a esta gente de aquí. Siéntate, Ricardo. Le espeté, y mi voz sonó tan potente que el hombre se quedó paralizado. Aún no habéis visto lo mejor. Veréis, Elena, al declarar mi propiedad como reserva de biodiversidad extrema para salvarla de tu acoso, activé una cláusula que no habías previsto. Según el artículo 42 de los estatutos originales, esos que intentaste quemar pero que Clara guardó en una caja fuerte, si una propiedad es declarada mundo de la muerte, la asociación pierde toda jurisdicción sobre el suelo y el subsuelo. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Los vecinos pijos empezaron a mirarse entre ellos, dándose cuenta de que la estafa les afectaba a todos. Sofía cambió la imagen en la pantalla. Apareció un mapa geológico. Resulta que debajo de nuestras casas, justo en la zona donde mi padre ha plantado su selva, hay una veta de litio y tierras raras que Elena pretendía explotar legalmente una vez nos hubiera echado a todos, explicó Sofía con una sonrisa fría. Al declararlo zona protegida de grado 13, habéis bloqueado vuestra propia capacidad de excavar. Habéis creado un infierno legal del que no podéis salir. Elena estaba temblando. Su fachada de control perfecto se estaba agrietando, revelando a la mujer codiciosa y miserable que siempre fue. Intentó hablar, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Se dio cuenta de que su castigo se había convertido en su propia tumba financiera. Los humanos, esos seres que ella consideraba inferiores y emocionales, habíamos usado su propia lógica alienígena para ponerle una soga al cuello. Habéis intentado destruir a mi familia cuando más vulnerables éramos, dije, acercándome a la mesa presidencial hasta que Elena no tuvo más remedio que mirarme a los ojos. Usasteis la muerte de mi mujer para intentar robarnos el hogar que ella construyó. Dijisteis que nadie sobrevive aquí, excepto los que siguen vuestras reglas. Pero se os olvidó una cosa, los humanos estamos hechos de supervivencia. Nos adaptamos a los mundos de la muerte porque llevamos el fuego dentro. Me giré hacia los vecinos, que ahora nos miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Esta mujer os ha estado robando. Ha usado vuestras cuotas para financiar su propio imperio privado a costa de nuestra miseria. ¿Vais a seguir dejando que una alienígena sin alma os diga cómo tenéis que vivir? El griterío estalló. La gente se levantó, señalando a Elena, exigiendo su dimisión y una auditoría completa. Ricardo intentó escabullirse por la puerta de atrás, pero Paco, el vecino que me había evitado durante meses, le bloqueó el paso con los brazos cruzados. Se había acabado. La fachada había colapsado y el orden galáctico de altos de la galaxia era ahora un sálvese quien pueda. Elena se desplomó en su silla, mirando fijamente la pantalla donde su ruina estaba escrita en cifras y gráficos. Se dio cuenta de que no solo había perdido el dinero, había perdido el poder. Ya no era la reina del paraíso, era solo una estafadora pillada en su propia red. Salimos del salón de actos con la cabeza muy alta. Lucas me dio la mano y me guiñó un ojo. Sofía cerró su portátil con un clac satisfactorio. Por fin, la tensión que nos había estado asfixiando durante meses empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de triunfo que sabía a gloria. Pero la venganza no estaba completa todavía. Quedaba el acto final. Quedaba ver cómo el mundo de la muerte reclamaba lo que era suyo. «Papá», dijo Sofía mientras caminábamos hacia el coche bajo la luz del atardecer, «¿qué vamos a hacer ahora con las plantas del jardín?» «Dejarlas crecer, hija», respondí con una sonrisa. «Ahora que la asociación no tiene poder, vamos a hacer que este lugar sea el jardín más salvaje y hermoso que Clara haya soñado jamás. Y que Elena lo vea todos los días desde el juzgado». La caída de Elena Varga no fue televisada, pero para nosotros, fue el espectáculo más gratificante de nuestras vidas. La auditoría externa que solicitamos tras la Junta de Vecinos no solo confirmó el fraude de Ecosistemas Varga S.L., sino que destapó una red de sobornos que llegaba hasta el ayuntamiento. Ver a la policía local aparcar sus coches patrulla frente a la mansión de Elena, esa casa de un blanco nuclear que siempre nos había parecido una nave espacial fría,
fue el momento en que el peso que cargaba en el pecho finalmente se evaporó. Salió escoltada, sin esposas pero con la dignidad hecha jirones, ocultando su rostro tras un bolso de marca que ya no le servía de escudo. Ricardo, su fiel sombra, ya había desaparecido semanas atrás, dejando una nota de renuncia y llevándose hasta los bolígrafos de la oficina. Pero la verdadera victoria no ocurrió en los juzgados, sino en nuestro jardín de grado 13. 2 meses después de la gran revolución de los propietarios, la nueva junta, formada por vecinos que ahora nos saludaban con una mezcla de gratitud y una pizca de temor reverencial, votó por abolir definitivamente los protocolos estéticos extremos. Sin embargo, cuando se acercaron a nuestra casa con una oferta de saneamiento gratuito para devolver el jardín a su estado original, les dije que no. Este jardín nos salvó la vida, les expliqué mientras Lucas corría entre los arbustos de espinas, ahora florecidos con unas flores rojas vibrantes que olían a miel salvaje. No queremos un césped de plástico. Queremos algo que respire. La sanación familiar se completó una tarde de sábado. Sofía había dejado de esconderse tras su ordenador y había empezado a invitar a sus amigos a lo que ellos llamaban la selva. Ya no se sentía como una paria, se sentía como la guardiana de un santuario. Lucas, por su parte, había convertido sus cámaras de vigilancia en herramientas de observación de aves y pequeños animales que habían empezado a anidar en nuestra biodiversidad extrema. La casa ya no era un mundo de la muerte, era un mundo de vida, cruda y honesta. Nos reunimos los tres frente al pequeño altar que habíamos hecho para Clara en el centro del jardín, rodeado de esas plantas que la asociación tanto había odiado. Sofía puso un jarrón con caléndulas frescas, y Lucas ató un último globo azul a la rama de un árbol joven que habíamos plantado juntos. No hubo multas. No hubo carritos de golf vigilando. Solo el sonido del viento entre las hojas y la risa de mis hijos. «¿Papá?», dijo Lucas, mirando hacia el cielo donde el globo azul se mecía suavemente. «¿Crees que mamá está orgullosa de nuestro mundo de la muerte?» «No, campeón», respondí, rodeando sus hombros con mi brazo mientras Sofía se apoyaba en mi otro costado. Creo que está orgullosa de que hayamos recordado como ser humanos cuando todo el universo quería que fuéramos máquinas. La galaxia nos había etiquetado, la sociedad nos había acosado y el dolor nos había puesto a prueba. Pero al final, solicitamos inmigración al infierno y lo convertimos en nuestro propio paraíso. Los humanos tenemos esa extraña costumbre. No importa cuán hostil sea el entorno, si tenemos amor y una pizca de rabia, siempre encontraremos la forma de hacer que algo hermoso crezca en las cenizas. Altos de la Galaxia ya no era el mismo lugar. Las casas seguían siendo blancas y los coches silenciosos, pero de vez en cuando, veías a un vecino plantar una flor de color no autorizado o dejar que el césped creciera un poco más de la cuenta. Habíamos roto el cristal. Habíamos demostrado que el orden sin alma no es más que una cárcel elegante. Esa noche, mientras cenábamos con las ventanas abiertas de par en par, disfrutando del aire cálido y del desorden de nuestra cocina llena de vida, me di cuenta de que la historia de los 32 planetas prohibidos tenía un error. No eran mundos de la muerte porque fueran peligrosos. Eran mundos de la muerte porque nadie se atrevía a vivir en ellos de verdad. Nosotros lo hicimos. Y nunca nos habíamos sentido tan vivos. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.